Retomamos la comunicación con Severo López Mestre, especialista y consultor en energía. Nos habla del impacto energético de la guerra en Irán. ¿Cómo estás, Severo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio también. ¿Cuál es el impacto que puede tener esa guerra en México? Mira, Darío, muy interesante porque finalmente creo que tenemos que empezar esta conversación diciendo que estamos ante la disrupción del mercado petrolero internacional más importante de la historia de los mercados petroleros. Ni siquiera se puede comparar con la crisis que hubo en el Canal de Suez en el siglo pasado, porque se afectaron en ese momento 10% de todo el mercado petrolero. Ahora se afectó el 20% del mercado petrolero, Darío. La clave es la duración de la guerra. Y es muy importante recalcar que en este caso, entre más dura la guerra, más hay una disrupción de los mercados petroleros. Ya no fue una guerra corta. Irán no es Venezuela, Darío, y de alguna manera para que esto no hubiera sucedido, tendría que haber sido mucho más rápido. Eso nos lleva a comentar que por el estrecho de Hormuz, pasa alrededor del 20% del comercio petrolero global. El estrecho de Hormuz, Darío, es un paso que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y que está entre la península arábiga, que es la meca petrolera de un lado, e Irán del otro. Ese estrecho no es muy grande, Darío, es alrededor de 167 kilómetros de largo y 55 kilómetros de ancho, pero hay un tema muy importante. Obviamente los barcos que pasan por ahí son barcos inmensos que cargan petróleo y gas natural y otros productos, y la franja por la que pueden navegar por profundidades es de 10 kilómetros. Eso quiere decir que es un punto perfecto para tiro al blanco, Darío. Y Irán no se preparó evidentemente para ganar la guerra, militarmente era imposible, pero sí se preparó para ser estratégico y para causar el mayor desequilibrio en el comercio global, y el estrecho de Hormuz es perfecto. De hecho, en las últimas horas, como se ha visto en las noticias, se han impactado varios tanqueros, y eso, con que le pegues a uno, evidentemente las aseguradoras ya no te aseguran o te aseguran a precios impresionantes, y ninguno de los tanques puede pasar. Ahora, es importante decir que el 20% de los recursos petroleros pasan por el estrecho de Hormuz y el 20% también del gas natural. Y esto golpea a todo el planeta. Si nosotros comparamos, Darío, Irán con Estados Unidos, pues Irán produce alrededor del 2% del petróleo global. Después de las sanciones se ha visto muy mermado. Y Estados Unidos, por otro lado, es el principal productor de petróleo del mundo, más allá de Arabia Saudita, y el principal productor de gas natural. Eso lo coloca en una posición muy distinta a la que había el siglo pasado, por ejemplo, en donde se veía mucho más afectado. Ahora, de alguna manera, las consecuencias para todo el mundo y para México, Darío, pues son que todos estamos en una peor posición, aunque diferenciada. Hay países que van a ser más impactados que otros. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ha habido un incremento en el precio de la gasolina y del diésel de alrededor del 20 o 30%. Y ojo, Darío, la Agencia de Información Energética norteamericana dice que estos precios no van a volver a estar al momento previo a la guerra hasta mediados de 2027 o finales de 2027. Estoy hablando del país exportador neto de petróleo del planeta. No van a volver las condiciones de un día para otro. En el caso de Europa y de Asia, Darío, los precios de hidrocarburos son mucho más volátiles porque no son productores de hidrocarburos, por lo que tendrán presiones inflacionarias importantes. En el caso de México, pues hay un golpe directo a la Comisión Federal de Electricidad porque su insumo es el gas natural, aunque tiene coberturas, por supuesto. Pero si se sostienen los precios de gas natural altos y a los precios que pueden llegar de prolongarse esto, pues evidentemente se va a ver afectado. Por el lado de la gasolina, como todos sabemos, hay un pacto de mantener el precio a 24 pesos, pero como país o te pega vía el consumidor cuando llegas a la gasolinera y te sirves la gasolina, o te pega por el lado fiscal. La posibilidad de hacer ese esfuerzo para hacer los 24 pesos por litro en el caso de México, pues evidentemente vienen respaldados por Pemex y por Hacienda, vía el IEPS.
Entonces, o te pega del lado presupuestal o te pega directamente en el bolsillo, pero todos pagamos. Y también hay una variable muy importante, Darío, que está quedando fuera a veces de los espacios noticiosos, y esto es que vía los alimentos, la principal zona de producción de fertilizantes del planeta, para acabarla, es Medio Oriente. El 49% de la urea pasa por el estrecho de Hormuz y el 30% del amoníaco. Gran parte de los fertilizantes tienen una base de nitrógeno, Darío, y las fuentes son precisamente urea y amoníaco, y estamos a punto de comenzar la siembra, es decir, se necesitan estos fertilizantes. Así que podríamos esperar en el corto plazo también una disrupción en el mercado de alimentos. ¿Cómo funciona esto, Darío? Y tú lo sabes muy bien, es que suben los hidrocarburos, suben los precios, hay presiones inflacionarias. Eso evidentemente le pega a los bolsillos y al poder adquisitivo de las personas, de los que andamos a pie. Eso le pega al PIB de los países, y entonces los bancos centrales la piensan 2 veces, Darío, antes de bajar las tasas de interés. El clima es complicado, la duración de la guerra es clave, pero ya hay una afectación, como lo comentábamos hace unos minutos, con las perspectivas de la Agencia de Información Energética norteamericana de cuándo volverían los precios de los hidrocarburos a su posición anterior, Darío. Pues complicado el escenario y como tú bien dices, va a ser clave el tiempo que dure esa conflagración. Muchísimas gracias, Severo López Mestre, especialista y consultor en materia energética. A ti, Darío, un abrazo, y a tu auditorio también. Igualmente para ti.